Good afternoon. It's a very good afternoon, because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. For more than 15 months of conflict that began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th, more than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people, more than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. The elements of this deal were what I laid out in detail this past May, which was embraced by countries around the world and endorsed overwhelmingly by the UN Security Council. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release in Phase 1 as well. For this war to end than with a hostage deal. This deal was developed and negotiated under my administration, but its terms will be implemented, for the most part, by the next administration. In these past few days, we've been speaking as one team. وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين، بالإضافة إلى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. Ahí veíamos imágenes del tema de hoy y también veíamos imágenes de última hora de lo que está pasando. Se informa que Hamas y Estados Unidos prácticamente pues alcanzaron, dicen que es un acuerdo de paz, pero en realidad es un pequeño alto al fuego. Vamos a ver más adelante que siga saliendo la información, pero bueno, por lo menos hay un rayito de esperanza para los palestinos, no en la cuestión política, sino para los palestinos. Le vamos a preguntar a Adrián Zelaya cuál es pues su opinión acerca de esto, cuál es su visión de este acuerdo que de última hora se ha llegado, ya lo estaba fraguando Biden. Y del tema de hoy, que es el tema que nos toca, es, bueno, pues parece ser que se perfilan para una dupla infernal. Una dupla infernal. Sí, Elon Musk y Donald Trump. La gran pregunta es, ¿esta dupla es buena para el mundo? ¿Es mala para el mundo? ¿Qué esperar de estos dos personajes que tratan de dominar los destinos de la humanidad en todos los sentidos, en la tierra, en el espacio, en las comunicaciones, en la economía? Veamos y preguntemos. Comenzamos. Breaking news out of a New York City courtroom right now. President-elect Donald Trump is... La dupla Donald Trump-Elon Musk. Trump quiere que Estados Unidos sea la capital de las criptomonedas. Trump reprimió y humilló a los migrantes y los amenaza ahora peor. Trump elige a Elon Musk como burócrata para dirigir el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, ahora podría comprar TikTok. Bloomberg filtra que el gobierno chino evalúa la venta de la plataforma al mega multimillonario ante la presión de la Suprema Corte de Estados Unidos. Elon Musk alienta a la ultraderecha. Son una dupla explosiva. Tanto que dentro del mismo círculo de Trump ya hay peleas. Es un malvado, lárgate de regreso a Sudáfrica, es lo que le dice Steve Bannon a Elon Musk. Steve Bannon fue uno de los diseñadores del triunfo de Trump, con que ganó la presidencia en 2016.
Hoy promete que sacará a Elon Musk de la Casa Blanca. Solo quiere dinero, dice. ¿Será la edad de oro de Estados Unidos, como lo dijo Trump? ¿Perjudicará al mundo la dupla Trump-Musk? ¿O lo beneficiará? Analicemos. Muchísimas gracias, como siempre, a toda la comunidad de Detrás de la Razón, a todo el pensamiento que se llama Detrás de la Razón, que es discernir, estar en contra, criticar, aplaudir, levantar la voz, que de eso se trata, y eso ha sido el espacio desde que lo creamos hace pues ya más de 10 años. Y Adrián Celaya pues es uno de los analistas que ha estado prácticamente desde el principio Detrás de la Razón, lo cual yo te agradezco muchísimo, Adrián. Gracias por estar aquí y pues vamos al toro. Antes de empezar con nuestro tema de hoy, esto acaba de suceder. Parece ser que todo se habla de paz. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto que estamos recibiendo? Hamas y Estados Unidos informan que han alcanzado una especie de alto el fuego, una especie de acuerdo de paz que es en 2 fases. En la primera fase son 60 días, pero a los 15 días de que se aplique esto, pues se empezará la segunda fase, se liberan algunos rehenes y luego otros rehenes más, se retira parcialmente, que eso es lo que no me gusta, las tropas de Israel. ¿Cuál es tu opinión? Adrián, te escuchamos con mucha atención y siempre con mucho gusto, y no nos habíamos visto para desearte feliz año, así que pues un gran abrazo a ti y a toda tu familia siempre. Adelante, Adrián. Igualmente, Roberto, feliz año para ti y para tu familia, por supuesto, y para el programa Detrás de la Razón, ¿no? Bien, este acuerdo tenemos que interpretarlo teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Tenemos aspectos negativos, como son lo que está sucediendo en la frontera entre Israel y el Líbano, con pactos de alto el fuego que no se respetan, ¿no? Están repetidamente siendo sometidos a rupturas, ¿no? Este es desde luego un mal precedente, ¿no? Pero, de cualquier forma, esto es algo que siempre se plantea ante un alto el fuego. Es algo que va a ser temporal, que luego va a tener una continuidad, no la va a tener. Y, claro, en este caso, yo creo que el ingrediente fundamental a tener en cuenta a la hora de valorar la posible continuidad de este acuerdo es, sin ninguna duda, el segundo mandato presidencial de Donald Trump. Y en este sentido, la verdad es que este hombre no deja de darnos sorpresas, ¿no? Porque, por un lado, se estaba dando por supuesto que el mandato de Donald Trump iba a ser sustancialmente más pro-israelí que el mandato de Joe Biden. Y, sin embargo, pues hay bastantes indicios de que esto puede no ser así. Y más recientemente tenemos, por ejemplo, la decisión de Donald Trump de no incluir a familiares suyos en el gobierno. Y esto ya nos indica que Jared Kushner no va a estar en el gobierno. Jared Kushner, que fue un elemento fundamental en las políticas pro-israelíes del primer mandato de Donald Trump. Jared Kushner, ya sabéis, no pertenece a una secta sionista radical, ¿no? Y su papel, desde luego, fue fundamental en aquellos años. Entonces, este era un aspecto que ya se estaba considerando. ¿Va a estar Jared Kushner? ¿No va a estar Jared Kushner? En el sentido que podía ser muy importante a la hora de orientar esas políticas del nuevo mandato presidencial. Ahora sabemos que no va a estar. Bueno, esto es un dato. Y el otro dato, mucho más sorprendente, es un gesto de Donald Trump en el que, bueno, no es un retuiteo, es un reenvío, digamos, porque no es en Twitter, no es en X, sino en su red social Truth, un reenvío de un vídeo correspondiente a una entrevista a Jeffrey Sachs, un economista norteamericano conocido internacionalmente, con un gran prestigio en geopolítica y en economía internacional. Y en ese vídeo, Jeffrey Sachs acusaba a Israel de haber sido el gran promotor
de prácticamente todas las guerras en las que Estados Unidos ha estado involucrado en Oriente Medio, y acusaba en concreto al papel desarrollado por Benjamín Netanyahu, e incluso insultaba a Benjamín Netanyahu llamándole son of a bitch, que se está traduciendo como bastardo, ¿no? Y Donald Trump retuitea, es decir, difunde este mensaje, ¿no? Es decir, es difícil pensar en un gesto de mayor agresividad en este momento contra Israel y contra Netanyahu en particular, ¿no? Es evidente que esto algo quiere decir. Está advirtiendo de cuál va a ser la orientación de su nueva presidencia, o algo sobre esa nueva orientación. Un gesto claramente dirigido a Israel, y no hay que descartar que esto sea parte de un contexto en el que Donald Trump está intentando transmitir una posición de dureza a Israel, ¿no? Y que esa posición de dureza sea en cierta forma lo que ha empujado a Israel a aceptar este alto el fuego, ¿no? Y también nos daría pistas sobre que efectivamente es muy posible que Donald Trump, aunque no era lo que se esperaba, pero que adopte una posición de dureza frente a Israel y frente a Netanyahu que no hemos conocido en el mandato de Joe Biden, ¿no? Algo, bueno, sorprendente, pero claro, con Donald Trump ya sabemos que las sorpresas dejan en sí misma de ser sorpresas para convertirse en lo habitual, ¿no? Pues muchas gracias, Adrián, te agradecemos mucho, perdón por haberte desviado un poco del tema, pero creo que este matiz que nos das nos deja clarísimo por dónde entender el 2025, y entonces vámonos directamente al tema de hoy. Cada vez más aparecen más juntitos, cada vez más aparecen en las tomas de decisiones donde Donald Trump dice una cosa, Elon Musk, bueno, ahora hasta están peleados. Steve Bannon fue uno de los grandes arquitectos con los que Donald Trump triunfó en el 2016, y ahora Steve Bannon pues dice que va a hacer todo lo posible, lárgate a tu casa, prácticamente a Sudáfrica, le dice a Elon Musk. O sea, dentro de los ultratrumpistas, dentro de los ultras que defienden a Donald Trump, se están peleando los demonios, pero eso es lo de menos. Lo más importante es qué está haciendo Elon Musk, y si esta dupla Elon Musk-Donald Trump en muchos aspectos, en la derecha, en Europa, en las cuestiones de inteligencia artificial, en la amenaza con la economía a los países, como por ejemplo México, en muchas cuestiones, Elon Musk tiene la nariz metida en las políticas de Donald Trump, y yo no sé si es Donald Trump quien manda sobre Elon Musk o Elon Musk sobre Donald Trump, pero insisto, eso es lo de menos. Lo que es más importante es preguntarte, esta dupla Elon Musk, Donald Trump, Elon Musk, ¿es benéfica para el mundo o es perjudicial? ¿Es buena o es mala? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Cuál es tu análisis más bien? ¿Cuál es tu investigación y tu sentido crítico por lo que estamos viendo? Adrián. Bueno, esta es yo creo que la gran pregunta que se está haciendo todo el mundo, porque Donald Trump tiene unas características personales tremendamente especiales que le hacen muy imprevisible, ¿no? Le hacen imprevisible en buena parte porque es lo que él busca, ¿no? Y tiene un estilo muy emocional de comunicar y un estilo tremendamente contradictorio. A Donald Trump no le importa hacer declaraciones que contradigan sus declaraciones de una semana antes, o que él sepa que van a contradecir las de sus declaraciones o sus actos de una semana después. Busca el efecto inmediato, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de interpretar a Donald Trump y también de no interpretarle. Es decir, podemos cometer constantemente errores si interpretamos positivamente unas declaraciones de él llamativas, o las interpretamos de una forma radicalmente negativa, ¿no? Porque a lo mejor es eso lo que está buscando, ¿no? Hay que pensar siempre, en el caso de Donald Trump, cuál es el efecto que sus declaraciones han generado, pues sea muy positivo o sea muy negativo en los medios en general, y entonces pensar, bueno, a lo mejor esta es la clave, es decir, es esto lo que él está buscando, es ese efecto, ¿no?
no la lógica de su afirmación, ¿no? Esto hace el análisis del trumpismo lo hace especialmente complicado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto hay que analizarlo por partes, ¿no? Con respecto a Europa hay una cuestión clave que es Ucrania. Ahí no parece que hay diferencias de sintonía entre Elon Musk y Donald Trump. Y tenemos, por un lado, la experiencia a la hora de valorar qué es lo que van a hacer con respecto a Ucrania. Tenemos la experiencia de su primer mandato, una experiencia muy contradictoria, y luego la experiencia, digamos, el balance de los últimos meses en su programa, en sus declaraciones, etcétera. Sabemos que con toda probabilidad el Trump de este segundo mandato no va a ser el mismo que el del primero. En el primero no controlaba ni siquiera su partido, ahora aparentemente controla el partido, aunque no del todo. Aunque no del todo, porque ya desde el primer momento, en el momento en que, digamos, una mayor imagen tenía Donald Trump justo nada más ganar las elecciones, ya el grupo republicano en el Congreso le ha llevado la contraria en 3 ocasiones. Con lo cual, esto nos está diciendo que el control de su partido no es total ni mucho menos, ¿no? Bien, pero de cualquier forma va a ser un Donald Trump con mucha más fuerza para responder a sus propias ideas que en el primer mandato. Con respecto a Europa y Ucrania, bueno, vamos a ver. En principio, yo creo que Trump es realista y que muy probablemente va a ser coherente en lo que hace referencia a Europa con esa idea de America First y de dejar de ser el policía del mundo, ¿no? Ha hecho durante estos meses repetidas declaraciones con respecto a que iba a solucionar el problema de Ucrania. Pues en una ocasión dijo incluso, antes de acceder a la presidencia, nada más ganar las elecciones, en la primera semana después de ganar las elecciones, esto se puede resolver. Por supuesto, eso no sucedió. Luego habló del primer día o la primera semana después de acceder al segundo mandato, y ya se veía que eso tampoco iba a ser posible. Y ya en las últimas declaraciones, gente de su gabinete ha hablado de 3 meses y él ha hecho referencia a 6 meses. Claro, 6 meses con respecto al proceso de la guerra en Ucrania significa ni más ni menos que adaptarse al calendario ruso. Es decir, un calendario que parte de la situación en el frente de batalla que por sí mismo pues va a desencadenar en un proceso que lleve al final de la guerra durante este año, probablemente en el segundo semestre. El momento exacto va a depender no solo de las estrategias rusas, sino de la aceleración del colapso de Ucrania, ¿no? Pero lo que sí se ve claro es que en ese proceso va a ser dirigido y definido por Rusia. Rusia va a definir al final qué parte de Ucrania va a quedar dentro de Rusia y cuál va a ser el futuro institucional del resto de Ucrania. Esto es muy importante, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de Trump en esto? Pues Trump va a tener, digamos, el papel de contener la reacción de Occidente. Es decir, un Occidente, unas élites occidentales que están en situación de pánico por lo que está sucediendo. Estaban en una situación de pánico ya por la prevista victoria de Rusia en Ucrania, estaban dispuestas a cualquier cosa, llevan año y medio intentando provocar a Rusia para generar una gran guerra en Europa. No lo han conseguido por la paciencia estratégica de Rusia, no porque no lo hayan intentado repetidamente hasta ahora mismo, ¿no? Entonces, el papel de Donald Trump fundamental puede ser contener la reacción de esa élite occidental y evitar que esa reacción pues genere el estallido de esa gran guerra. Dentro de una negociación que implicará probablemente la desaparición de la OTAN y la negociación de un contexto de seguridad estratégica en Europa que llevará probablemente a una verdadera convulsión política en Europa, pero de eso en los próximos años, pero de eso ya hablaremos, ¿no? Bueno, yo creo que en el ámbito geopolítico en general hay una coincidencia muy alta entre estas dos figuras que tú mencionabas, entre Elon Musk
y Donald Trump, y que en principio hay una posición realista a la hora de adaptarse a ese mundo nuevo, multipolar, en el que países como Rusia y China son una realidad, con sus respectivas zonas de influencia, y que en esa adaptación, claro, el trumpismo está apostando por una América que sea grande, ¿no? Pero claro, ese que sea grande lo estábamos interpretando hasta ahora en el sentido fundamentalmente económico, es decir, una reconstrucción económica del país, y claro, ya con estas declaraciones haciendo referencia a Canadá, a México, a Groenlandia, a Panamá, pues se nos ha transmitido que a lo mejor ese hacer América grande otra vez no es solo un concepto económico, sino también un concepto geográfico, ¿no? Todo esto, esas declaraciones que no responden a una línea anterior, sino que han sido, digamos, una sorpresa generalizada, pues hay que ponerlas entre paréntesis. No sabemos en qué medida son instrumentos de negociación para conseguir, por ejemplo, en el caso de Groenlandia, pues acceso a, pues, o derecho de establecer bases militares, acceso a recursos minerales, etcétera, ¿no? Bueno, no lo sé si me estoy alargando demasiado, igual con el ámbito geopolítico, pero yo creo que eso es muy importante. Hay una coincidencia también en el cuestionamiento, esto va a ser muy importante también para Occidente en general, ¿no? El cuestionamiento de los valores woke, digamos, ¿no? De ese capitalismo woke, capitalismo, posmocapitalismo le llamamos nosotros. Y otra cuestión es cuál va a ser el modelo económico del trumpismo para Estados Unidos. Y esto es algo más dudoso, yo creo que es el punto débil del trumpismo, y lo que de alguna forma debería garantizar ese proyecto de hacer América grande otra vez a largo plazo. Y nosotros creemos que va a fracasar, ¿no? Que el modelo económico de Trump va a fracasar, que seguramente a corto o medio plazo las medidas que adopte en el ámbito geopolítico pues van a ser coherentes, nos van a evitar una gran guerra, una guerra mundial, eso ya en sí mismo es importante, van a combatir los excesos del capitalismo woke y eso también es positivo, pero en el ámbito económico yo creo que van a tener muchas dificultades porque estos instrumentos de utilización masiva de aranceles para proteger su industria o hacerse con territorios que les permitan ventajas económicas como el Canal de Panamá o Groenlandia, por ejemplo, son instrumentos externos, pero que no son suficientes si el motor de una economía no funciona. Y este es el gran problema de Estados Unidos. Lo es más en Europa, pero también en Estados Unidos. Es decir, una economía productiva que no es suficientemente dinámica desde hace décadas y que esa falta de dinamismo se está constantemente compensando con distintos instrumentos, pues política monetaria y ahora ya vemos pues aranceles, etcétera, ¿no? Pero si el motor de la productividad de un país no funciona, al final a medio o largo plazo no va a funcionar todo lo demás. Pueden darle más tiempo para recomponerse, pero nada más, ¿no? Los aranceles, por ejemplo, son un instrumento que tiene lógica si yo los voy a utilizar durante un tiempo para fortalecer mi industria en determinados sectores, que puedan sobrevivir y competir internacionalmente. Pero si no soy capaz de hacer esto, los aranceles, en vez de ser una ventaja a medio plazo, se transforman en un problema porque hacen que desaparezca la competitividad de mi industria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el gran problema del trumpismo es ese modelo, la falta de un modelo productivo. Tiene un modelo, yo creo que es algo casi inevitable en Estados Unidos, un modelo excesivamente liberal, cuando en general los expertos internacionales están coincidiendo en que efectivamente el modelo neoliberal está agotado y que necesitamos un modelo de una forma u otra más intervencionista. Pero, claro, esto es muy difícil de plantear en Estados Unidos, donde hay una mentalidad totalmente fanatizada en contra de la intervención pública y a favor de que las empresas tengan toda la libertad del mundo
y cuanto más libertad mejor, supuestamente, ¿no? En ese sentido, yo creo que nosotros estábamos diciendo durante estos días que Estados Unidos necesitaría probablemente un nuevo Roosevelt. Un nuevo Roosevelt en el sentido de un liderazgo que sea capaz de situarse, de cambiar el contexto, de situarse por encima de lo que es políticamente correcto en el país ante una situación de crisis, de una gran crisis, y sea capaz de orientar las fuerzas del país en una nueva dirección, ¿no? Pero desde luego en el ámbito, si el trumpismo puede hacer un papel muy importante en el ámbito geopolítico y en el ámbito seguramente cultural, pero en el ámbito económico no parece que vaya a ser capaz eso. Adrián, creo que lo haces de una forma muy templada, sin ningún sesgo, sino bien claro, y te agradezco mucho el esfuerzo intelectual que haces para llevarnos y entregarnos esta visión. Déjame hacerte esta pregunta que creo que a mí me preocupa mucho y creo que es también muy importante. En cuanto al pensamiento del mundo, imaginemos que el mundo es un gran cerebro, porque no quiero llamarle lavado de cerebro porque no a todos se los lavan, pero sí a la mayoría. En cuanto a la fabricación de narrativa, en cuanto a la opresión de pensar libremente, porque al parecer hay una gran libertad para pensar y decir lo que uno quiera, pero cuando tú estudias la teoría de sistemas en la cuestión electrónica, entonces pues ya se ve que no estamos tan libres como uno quisiera decir, porque bueno, pues estás permeado por toda la invasión y el bombardeo informativo en tu celular, todos los sesgos de propaganda. Entonces, que la gente de los pueblos del mundo piensen libremente, pues lo veo difícil. En este sentido, ¿tú cómo ves esta dupla? Si es una amenaza a la libertad, si es una amenaza a la manipulación de las grandes masas. ¿Y por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, por un lado, Donald Trump quiere que Estados Unidos sea la capital de la criptomoneda, que de ahí sea prácticamente el manantial de todas las criptomonedas que ya desde hace mucho tiempo pues amenazan ser la nueva moneda, digamos, ¿no? Por el otro lado, veo a un Elon Musk demasiado preocupado por apoderarse de las rutas de información y de comunicación del ser humano. De hecho, hay informes, Bloomberg acaba de filtrar, que se está balanceando en el gobierno chino, pues ya venderle TikTok a Elon Musk. Entonces, y luego con las movidas, por ejemplo, de Facebook, de Zuckerberg, que curiosamente ahora ya no va a haber censura, sino que van a dejar a los propios usuarios a que pongan ahí su comentario. Entonces, estamos entrando en una época de la posverdad muy peligrosa, en donde quien tenga el control, el magnate que tenga el control de la información y de la comunicación, sobre todo, de la comunicación me refiero a entre particulares, entre individuos, entre el pueblo y el pueblo, entre una persona y otra, que no pase ya ni siquiera por un medio de comunicación, sino esta comunicación entre te mando un mensaje y me aparece un bombardeo de información, de memes, de supuesto periodismo. ¿Cómo lo ves si Elon Musk está utilizando al gobierno de Estados Unidos para apropiarse de esa comunicación de los seres humanos? Y esto me parece peligroso. ¿Es bueno o malo en este sentido, Adrián? Bueno, la acumulación de poder y la acumulación de poder económico siempre es peligrosa, ¿no? Sin embargo, en este caso, claro, si nos remitimos a los hechos, también podemos pensar lo contrario. Es decir, Elon Musk ha realizado una labor muy positiva en Twitter, ¿no? Una labor de ruptura de ese monopolio de censura informativo que estaba construyendo Wall Street durante los últimos años y que estaba haciendo un tremendo daño a la información en el mundo en general, ¿no? Es evidente que este último cambio de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, hacia las políticas de Twitter, es también un cambio positivo, en la medida en que hay una reducción de la censura, que es un cambio que sabemos que está inducido
por el trumpismo. Pero también es cierto que esos movimientos liberalizadores son habituales de alguna forma en los grupos que están intentando llegar al poder, ¿no? Pero que una vez que llegan al poder y se hacen con el poder, las tentaciones de actuar en sentido contrario son cada vez mayores, ¿no? Es decir, de que cuando yo no controlo la información, la controla el que tiene el poder político, que yo no lo tengo. Intento defender la libre información hasta el momento en que yo tengo el poder político y entonces ya intento controlarla, ¿no? Este es un movimiento muy habitual en la historia, ¿no? Pero entonces, bueno, hay que pensar que esto podría suceder también. Es decir, en la medida en que el trumpismo no solo llega al gobierno, sino que empieza a controlar masivamente medios de comunicación en Estados Unidos o en Europa, pues que empiece también a censurar en base a sus propios intereses, ¿no? Pero en este momento, en los movimientos que está haciendo, yo creo que hay que valorarlos positivamente porque están rompiendo, ya digo, estas estrategias de Wall Street en Estados Unidos y con mayor radicalidad en Europa, que estaban avanzando en una línea de una censura creciente, ¿no? Yo lo que veo preocupante está relacionado con lo que he comentado antes, es decir, si en un primer momento Donald Trump puede asumir, o el trumpismo puede asumir una posición positiva, liberalizadora, también en el ámbito de la libertad de información, desde la perspectiva, digamos, de esta lucha cultural, ¿no?, frente a un Wall Street que nos estaba sumergiendo durante 30 años en una dinámica cada vez más peligrosa. Si también Donald Trump, en el ámbito geopolítico, pues nos sitúa en una dinámica positiva en cuanto a que Estados Unidos, pues por realismo o por lo que sea, deja de ser policía del mundo y se centra en un hacer América grande otra vez, eso en conjunto podríamos valorarlo positivamente, pero su falta de un modelo económico puede llevar fácilmente a que dentro de unos años la incapacidad para resolver los problemas estructurales de Estados Unidos lleven a un cierre, y un cierre de un Estados Unidos que al final es un imperio en decadencia. Los imperios en decadencia siempre son peligrosos, ¿no? Un imperio en decadencia liderado antes por Wall Street, si se quiere, por lo que se ha llamado Wall Street, ahora por el trumpismo, pues puede caer en medidas restrictivas de la libertad, autoritarias, dictatoriales, muy fácilmente. Las tentaciones para recurrir a medidas extremas pueden ser crecientes a medida que las estrategias del trumpismo no funcionen, ¿no? No funcionen internamente. Y ahí vuelvo a insistir, pero ahora con respecto a la juventud, Adrián, si yo soy dueño de, pues no de todo, pero sí de una gran parte por donde tú, jovencito, jovencita, te comunicas y entonces ya sea por X, ya sea porque estoy aliado con Facebook o con el señor Bill Gates, porque todos como que son parte de los tech boys, ¿no? Y pertenecemos a una estirpe de 4 o 5 que tienen en sus manos cómo se comunica un joven con otro joven, o la juventud del mundo con la juventud del mundo de otra parte o de otra latitud. Más aparte, me estoy apropiando cada vez más la red espacial de comunicación con esta red que tiene Elon Musk, pues cada vez es más grande de los links satelitales. En dado caso que un día se caiga el GPS, pues entonces él tiene cómo ofrecer por dónde comunicarse, y mucha gente ya se comunica por ahí, por el Starlink. Insisto, eso no te produce cierto temor, sobre todo para las nuevas generaciones. Sí, sin duda. Que los grandes medios de comunicación se dejen en manos de grandes millonarios es tremendamente peligroso, porque incluso en los aspectos positivos que he comentado ahora mismo, este giro de Twitter de más censura a menos censura o a la desaparición de la censura, que es positivo, pues bueno, enseguida nos lleva a preguntarnos, pero es que tiene que ser un multimillonario el que decida si Twitter censura, si X censura o no censura.
Yo creo que ahí estamos hablando de una cuestión tan básica, como tú has dicho, para los jóvenes, para los adolescentes y para la población en general, que yo creo que hay algún tipo de regulación es imprescindible. Sin descartar del todo la propiedad pública de los grandes medios de comunicación. De alguna forma hay que asegurar que esos grandes medios de comunicación no quedan en manos de grandes inversores privados, porque la distorsión de la información puede ser igual que si quedan en manos públicas o peor. Entonces, tampoco hay que olvidar que el que exista un control público no significa necesariamente monopolio de la información. La propiedad se puede distribuir, por ejemplo, en ámbitos regionales con distintas ideologías, etcétera, ¿no? Y con el flujo internacional de información, pues ya garantiza también la pluralidad de la información, aunque dependa por ejemplo, de distintos gobiernos. Hay medidas que se pueden establecer para asegurar legalmente, por ejemplo, en los medios de comunicación, por ejemplo, la autonomía de los periodistas, o en las grandes redes, pues los derechos de los usuarios, ¿no? Y yo creo que hay la intervención pública para asegurar la libertad de la información y para evitar la injerencia en la información y en la comunicación por parte de los grandes multimillonarios debería ser algo que deberíamos aceptar y que debería ser algo imprescindible. Para no quitarte mucho el tiempo, Adrián, vámonos a las proyecciones, al futuro mediano, a las proyecciones, pero en el sentido del bienestar individual, porque, bueno, pues quizá lo más importante para la gente que nos está viendo dice, bueno, pues hay, a nivel macro se pueden mover muchas cosas, pero yo lo que quiero es comer bien, tener un buen trabajo, meterme la mano al bolsillo y que me alcance para pagarle una comida a mis hijos, a mi familia, pues vivir y no sobrevivir ahí apenas con un pancito. En este sentido, en el bienestar de cada individuo, en el bienestar, en el cuidar a los pueblos para que tengan un bienestar, ¿cómo ve Donald Trump y Elon Musk a los BRICS? Que es una alternativa para darle justamente, aparentemente, bienestar a un mundo que ha sido asfixiado por un capitalismo depredador, imperial, desde Estados Unidos. Adrián. Bueno, mi impresión es que hay una diferencia fundamental entre el Trump y Biden, o si se quiere, entre el trumpismo y ese Wall Street que ha estado mandando hasta ahora, ¿no? El Wall Street, digamos, no solo no le gusta el proyecto de los BRICS, sino que no lo acepta. Y ha estado desarrollando estrategias para destruir el proyecto de los BRICS, para asegurar el mantenimiento del poder de Estados Unidos sobre el conjunto del mundo de forma indefinida. Y además así lo han dicho en distintos documentos, con esa redacción de comienzos de siglo de un nuevo siglo americano. Estaban diciendo expresamente qué tenemos que hacer para que el siglo XXI siga siendo un siglo controlado por Estados Unidos, ¿no? Esta ha sido su estrategia, ¿no? En el trumpismo yo diría que la diferencia es que no les gustan los BRICS, pero los aceptan. Es decir, hay una posición geopolítica en ese sentido más realista y muy positiva en el sentido de que es lo que nos puede evitar una guerra mundial, ¿no? Es decir, una posición en la que dicen, bueno, nos gustará o no, pero están ahí, Rusia está ahí, China está ahí, van a tener su espacio y entonces lo que tenemos que hacer es, puesto que ya no podemos ser policías del mundo, no podemos seguir controlando todo el mundo, centrarnos en ese hacer América grande otra vez, ¿no? Yo creo que esa es una diferencia fundamental. Los BRICS van a seguir adelante. Ahora tenemos novedades muy importantes como esta incorporación de países como Tailandia, Indonesia, Malasia, que nos están diciendo que ya el sudeste asiático es una parte fundamental, es en sí mismo un polo regional dentro del mundo. El sudeste asiático ya está claramente apostando por los BRICS. Ya a través de la ASEAN, la asociación en la que estos países
están incluidos en el sudeste asiático, pues ya tenían muy buenas relaciones con el BRICS, pero ya esto es una incorporación formal que nos está confirmando que los BRICS al final van a representar a la práctica totalidad de los países emergentes y en desarrollo, ¿no? Y yo creo que el trumpismo se está intentando colocar ante esa realidad y diciendo, bueno, a mí que me quede lo más posible. Algo así, ¿no? Y seguramente estas amenazas sobre Canadá, Terranova, Panamá, hay que interpretarlas también así. Es decir, claro, es un concepto que yo entiendo que puede ser especialmente preocupante en Latinoamérica, ¿no? Diciendo, sí, aceptan ese mundo multipolar, aceptan a los BRICS, pero van a seguir intentando controlar Latinoamérica. Es muy posible que esta sea la intención del trumpismo. Dejo de ser policía del mundo, dejo de controlar el mundo, pero voy a controlar mi entorno, lo más que pueda. Oye, Adrián, ya para ir cerrando, ¿qué tanto la ideología permea o permearía, o es un riesgo de que permee, de que se filtre en la toma de decisiones, en los hechos que repercuten al destino del mundo? Me refiero a la ideología que yo creo que coincides conmigo y con muchos, que la ideología de Donald Trump es supremacista, racista, clasista, creo que la de Elon Musk también. Basta ver muchos movimientos, lo que está haciendo, por ejemplo, Elon Musk impulsando a la ultraderecha allá en Europa. No sé cómo lo veas tú como europeo, que un señor, el más rico del mundo, esté impulsando a que gane la ultraderecha, a que se tomen ese tipo de decisiones. Entonces, ¿qué tanto la ideología supremacista, clasista, racista que tienen estos dos señores, porque no creo que tengan una ideología humanista, altruista de verdad o comunista, sino que tienen una ideología que diría yo de ver para abajo a los demás? Donald Trump, por su parte, humillando no solo con palabras, sino también con hechos, ya lo ha hecho, a los migrantes, metiéndolos a los niños en jaulas, igual que Biden, pero de otra forma, de una forma más grotesca, diciendo y aplastando el poder de la migración, sobre todo latinoamericana, mexicana, salvadoreña, nicaragüense, que ha hecho grande a los Estados Unidos, humillándolos y aplastándolos y prometiéndoles que va a ser incluso peor que en su mandato anterior, obviamente aplastando la historia de productividad de los migrantes, cuando tendría que agradecerles, ¿no? Y a todos los ha tachado de terroristas y de criminales y bueno, en fin, no a todos, pero ese es el tinte. ¿Qué tanto permea y qué tanto puede ser peligrosa esta ideología de estos dos señores que sin duda pues enarbolan una bandera de clasismo, de racismo, Adrián? Bueno, vamos a ver, en el trumpismo en general, y esto es común con Elon Musk, quizás no con otras fuerzas del trumpismo, pero sí con Elon Musk, tienen un estilo un estilo de comunicación tremendamente emocional. Y esto es muy peligroso, ¿no? Esto es muy peligroso porque tiende a engañar, ¿no? Tiende a engañar. Lo que a los ciudadanos nos interesa es analizar la realidad como es, ¿no? Porque eso es lo que nos permite identificar los problemas y solucionarlos de acuerdo con los intereses de los ciudadanos de forma objetiva. Entonces, son, digamos, a los que controlan los medios de comunicación, a los que controlan la información, a los que les interesa jugar con las emociones, para distorsionar la realidad en base a sus intereses, ¿no? Esto es algo muy clásico en todos los movimientos de manipulación, digamos. Bien, ahora, esto también nos dificulta tremendamente saber lo que realmente piensan estas personas en distintos ámbitos, ¿no? Porque el que demuestre una enorme agresividad no significa que estén realmente pensando esto que dicen, porque pueden estar perfectamente pensando lo contrario, ¿no? Y hay que ver en cada caso frente a qué nos enfrentamos en base a hechos, ¿no? Porque sus declaraciones son siempre permanentemente explosivas, ¿no?
Pero claro, hoy tenemos contradicciones constantes, ¿no? Antes he hecho referencia a que supuestamente iban a ser pro-israelíes y de pronto pues retuitea un vídeo insultando a Netanyahu y responsabilizando a Israel de todo lo que ha pasado en Oriente Medio, ¿no? Tenemos a esas dos figuras del Partido Demócrata como Robert Kennedy o Tulsi Gabbard, que han apostado claramente por el trumpismo. No sabemos qué va a pasar con el Congreso, si va a aceptar la nominación de Tulsi Gabbard o no, pero son personas con un posicionamiento claramente antioligárquico. Dentro del Partido Demócrata llamaban la atención por eso, y que de pronto apuestan por el trumpismo porque aparentemente creen que el trumpismo va a seguir esa dirección. Con lo cual, yo creo que hay que ser muy prudentes con el trumpismo, porque sus verdaderas intenciones tenemos que valorarlas en base a hechos, no en base a declaraciones que van a ser permanentemente escandalosas, permanentemente contradictorias y que nos van a llevar además cada semana a una conclusión distinta, ¿no? Ya he dicho, yo a lo que más miedo le temo en realidad son a las políticas económicas de Donald Trump internamente en Estados Unidos, porque creo que son políticas que no van a funcionar, y después de que se vea que esto no funcione puede haber reacciones muy peligrosas en la propia sociedad norteamericana y como consecuencia de ello también en el trumpismo, ¿no? Y unas reacciones peligrosas en un país, en un imperio en decadencia, son peligrosas para todo el mundo, claro. Pues admiro tu templanza en el análisis, clarito, imparcial. Muchísimas gracias, Adrián. Pues un gran abrazo y un agradecimiento siempre por que estés aquí. Despide, por favor, el programa con una palabra. ¿Cuál palabra tomarías tomando en cuenta los peligros y las cuestiones positivas que has mencionado, tomando en cuenta los riesgos del 2025 con las guerras en Ucrania, por ejemplo, la tensión siempre con Taiwán? No sé, lo que tú quieras, escoge una palabra y dinos en 10 segundos por qué, o 20 segundos por qué escogiste. Una palabra puede ser, siguiendo el hilo de lo que estábamos diciendo, prudencia. Prudencia a la hora de interpretar la realidad, porque puede haber muchos cambios, que cuando parece que todo va mal, puede haber muchos cambios positivos y a la inversa. Pero yo creo que estamos en un momento de una enorme convulsión en la humanidad en general. Esos momentos son momentos de grandes riesgos, pero son también siempre momentos de grandes oportunidades, ¿no? Y ese futuro que nos están marcando los BRICS para todo el mundo, de un mundo multipolar basado en un apoyo una apuesta por el desarrollo económico de todos los países, por el desarrollo social y económico y con el respeto de las distintas regiones a la esfera y a las formas de actuación de las otras, pues yo creo que nos está señalando un camino al que de una forma u otra, poco a poco, se van alineando el conjunto del mundo, y que yo creo que es una base de esperanza fundamental para todos. Prudencia, así sea. Muchas gracias, Adrián. Te agradecemos mucho. Gracias, un abrazo, como siempre, excelente, y repito, un excelente inicio de año, y que no solo el 25, sino todos los días de todos los años sea, me gusta desear esto, una fiesta de amor en tu corazón y en el corazón de todos los que nos ven, porque quizá esa sea la parte más importante para generar justamente estos valores: prudencia, tranquilidad, paciencia, comprensión. Gracias, Adrián, abrazos, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo también, muchísimas gracias. Feliz año otra vez nuevamente, y nos vemos hasta la próxima.